Hay lugares en la geografía mexicana donde el mapa miente, donde las curvas de nivel en el papel no reflejan las profundidades abisales de la realidad. San Pablo de la Sierra es uno de esos vórtices. Allí, la niebla no es un fenómeno meteorológico, es un organismo vivo, una marea blanca y voraz que desciende de los picos dentados para reclamar lo que se aventura demasiado lejos de la seguridad del fuego del hogar. Los lugareños, gente de sangre espesa y silencios largos, saben que cuando la bruma se torna de un gris plomizo y el aire huele a ozono y cobre, la montaña está cazando. Don Jacinto, un leñador cuyos músculos eran nudos de roble viejo, conocía las reglas no escritas del monte. Llevaba décadas robándole madera a la sierra, siempre con un respeto temeroso, siempre vigilando el límite invisible entre el bosque útil y el bosque prohibido. Pero aquella tarde de noviembre, el invierno se adelantó con una crueldad inusitada, trayendo consigo una nevisca mordaz y esa niebla particular, densa como la leche cuajada, que suprimía el sonido y distorsionaba la distancia, convirtiendo los pinos familiares en centinelas esqueléticos y amenazantes. El frío le entumeció las manos enguantadas justo en el momento crítico. Estaba terminando de talar un encino muerto en la ladera alta, en una zona conocida como la Garganta del Diablo, cuando el hacha, su extensión de acero y fuerza, se le resbaló, no cayó con el ruido metálico esperado contra la piedra. El sonido fue sordo, gomoso, como si la herramienta hubiera sido engullida por una garganta de barro inmensa. Jacinto observó, paralizado como su medio de vida desaparecía en la blancura insondable a sus pies. Un silencio sepulcral cayó sobre el bosque. No cantaban aves, no crujía la madera, solo existía el latido ensordecedor de su propia sangre en los tímpanos. Jacinto se inclinó, tentando al destino, estirando el brazo hacia la nada brumosa para recuperar su herramienta. Sus dedos rozaron algo, pero no era el mango de madera pulida ni la cabeza fría de acero. Lo que sus yemas tocaron era húmedo, viscoso y pulsaba con un calor enfermizo. Retiró la mano como si le hubiera picado una víbora, con el corazón galopando en un pánico atávico. En ese instante el silencio se rompió. No fue un rugido, ni un grito. Fue una inhalación a alguien, o algo, inmensamente grande y dolorosamente cerca. Acababa de oler su miedo a través de la cortina de niebla. Saludos peregrinos de la noche, buscadores de las verdades que se esconden tras el velo de la realidad consensuada. Soy su anfitrión en este descenso a los abismos del terror humano, el cronista de esas historias que se susurran con la voz quebrada cuando la luz de las velas parpadea. Olviden los sustos fáciles y los monstruos de celuloide. El verdadero horror no se esconde debajo de la cama. Vive en los espacios liminales, en los bosques antiguos que estaban allí antes de que el primer hombre balbuceara una oración, y que seguirán allí cuando el último de nosotros sea polvo. Esta noche, nuestra ruta nos lleva a las alturas de México, a San Pablo de la Sierra, un enclave aislado donde la modernidad es apenas un rumor lejano, y las viejas costumbres mantienen a raya a las viejas oscuridades. La mayoría de las veces la montaña no es un decorado pasivo. Es una entidad con hambre, con memoria y con leyes que no perdonan la transgresión. Nuestra víctima propiciatoria es don Jacinto, un hombre práctico, un trabajador de la madera que creía que el acero y el sudor eran suficientes para dominar la naturaleza. Jacinto cometió el error supremo, olvidar su lugar en la cadena alimenticia. Al perder su hacha en la niebla alta, no solo perdió una herramienta, rompió un pacto de seguridad, abrió una puerta que nunca debió ser abierta y se convirtió en un faro para las cosas que habitan en la perpetua penumbra de las cumbres. Lo que vamos a presenciar no es una simple historia de supervivencia. Es la crónica de una infección espiritual, de cómo una entidad inhumana se adhiere a un huésped, lo acecha, lo mimetiza y finalmente lo reclama. Prepárense para sentir el frío de la sierra en sus propios huesos, para oler el hedor a tierra podrida y sangre antigua que precede a la aparición. Ajusten sus auriculares, apaguen las luces y recen a cualquier dios que escuche, porque una vez que entremos en la niebla con Jacinto, no hay garantía de que volvamos a salir solos.
Si la perspectiva de adentrarse en la oscuridad primigenia les provoca ese delicioso escalofrío en la espina dorsal, demuestren su valentía dejando un me gusta como ofrenda a los espíritus de la sierra, y si se atreven, dejen en los comentarios desde qué rincón del mundo, país y ciudad están escuchando esta crónica. Me interesa saber hasta dónde se extiende nuestra red de horror compartido. Ahora silencio. La niebla se espesa y algo se mueve entre los árboles. Jacinto retrocedió tambaleándose, con la respiración convertida en nubes de vapor errático. La sensación de aquella piel viscosa y pulsante en sus yemas había desencadenado una repulsión instintiva, un terror biológico profundo. Sus ojos, acostumbrados a descifrar las formas del bosque, escrutaban frenéticamente la masa blanca y opresiva que lo rodeaba. La niebla en la garganta del diablo ya no era solo vapor de agua. Tenía una densidad casi palpable, una textura algodonosa y sofocante que amortiguaba los sonidos y distorsionaba la luz, creando un aislamiento sensorial casi total. El olor fue lo siguiente que asaltó sus sentidos. No era el aroma limpio a pino y tierra mojada de la sierra después de la lluvia. Era un hedor complejo y nauseabundo, una mezcla de cobre oxidado, ozono eléctrico y algo dulzón y repugnante, como carne dejada al sol demasiado tiempo, cubierto por una capa de moho antiguo. El olor le impregnaba las fosas nasales. Le cubría la lengua con un sabor metálico que le provocaba arcadas. Entonces, la niebla pareció cobrar vida propia. A unos 10 metros delante de él, justo donde había desaparecido su hacha, la blancura comenzó a arremolinarse, a condensarse en un punto focal. No era una figura definiéndose, sino más bien una ausencia de luz, un vacío que absorbía la claridad grisácea del entorno. Una silueta comenzó a emerger, pero sus proporciones eran una burla a la anatomía humana o animal. La cosa era imposiblemente alta. Jacinto, un hombre de buena estatura, tuvo que alzar la vista hacia la copa de los pinos para encontrar lo que podría ser la cabeza de la entidad. Era delgada, esquelética, con extremidades que parecían tener demasiadas articulaciones, doblándose en ángulos que harían gritar a un hueso humano. Colgaban inertes a los costados de un torso estrecho y alargado, casi tocando el suelo cubierto de agujas de pino. Lo más aterrador era la cabeza. No tenía cuello visible, simplemente una protuberancia que surgía de los hombros huesudos, inclinada hacia un lado en un ángulo grotesco, como si estuviera rota, y no tenía rostro, donde deberían estar las facciones. Solo había una superficie lisa, húmeda y negra como el alquitrán, una negrura que parecía ondular y absorber la poca luz que quedaba en la tarde. No tenía ojos, pero Jacinto sintió, con una certeza que le heló la médula, que estaba siendo observado con una intensidad depredadora. El miedo lo paralizó. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero su cerebro reptiliano había tomado el control, ordenándole quedarse quieto ante un depredador superior. La entidad no se movía de forma convencional. Parecía vibrar en su lugar. Una mancha de estática oscura en la realidad. El aire alrededor de la criatura parecía más frío, más pesado, cargado de una energía maligna que le erizaba el vello de la nuca. De repente la criatura emitió un sonido. No fue un rugido gutural ni un chillido. Fue un sonido húmedo, crujiente, como ramas secas rompiéndose bajo el agua. Luego, una serie de clics rápidos, rítmicos, seguidos de un siseo prolongado, que sonaba inquietantemente como aire escapando de un pulmón perforado. Era un lenguaje que no pertenecía a la tierra, un intento burdo de mimetizar los sonidos del bosque, pero distorsionados por una garganta que no estaba hecha para hablar. El hacha perdida ya no importaba, su vida anterior, sus preocupaciones mundanas. Todo se desvaneció ante la presencia de aquella abominación primordial. Jacinto entendió que había cruzado una línea invisible, que había entrado en un territorio de caza que había estado dormido durante siglos, y que su torpeza lo había despertado. La montaña había cobrado su peaje, pero el hacha no era el pago completo. Con un esfuerzo de voluntad sobrehumano, Jacinto logró romper la parálisis. Dio un paso atrás, lenta, dolorosamente, intentando no hacer ruido sobre el suelo crujiente. La entidad permaneció inmóvil,
pero la inclinación de su cabeza sin rostro pareció acentuarse, siguiendo su movimiento con una precisión milimétrica. La niebla pareció espesarse a su alrededor, cerrando el camino, intentando retenerlo en la garganta del diablo. Jacinto giró sobre sus talones y comenzó a correr. No fue una retirada digna, fue una huida ciega, desesperada, tropezando con raíces invisibles, golpeándose contra ramas bajas que le azotaban el rostro como látigos helados. No se atrevió a mirar atrás. El terror le quemaba los pulmones más que el aire gélido de la sierra. Sabía que la caza había comenzado, y que la cosa en la niebla no necesitaba correr para alcanzarlo. El descenso de Jacinto por la ladera de la montaña fue una pesadilla febril, una caída controlada solo por el miedo puro. Su conocimiento del terreno, forjado en décadas de trabajo, se había evaporado. El bosque familiar se había transformado en un laberinto hostil de sombras y formas grotescas. Los troncos de los árboles parecían inclinarse a su paso, como barrotes de una jaula en constante contracción, y las raíces se retorcían bajo el musgo como serpientes de madera buscando atrapar sus tobillos. La niebla no se disipaba con la altitud. Se aferraba a él con una tenacidad antinatural, descendiendo a su ritmo, fluyendo como un río de mercurio frío que le impedía ver más allá de 3 metros. Era un aislamiento móvil, una burbuja de terror que lo acompañaba. No podía ver el sol poniente, ni las luces lejanas del pueblo en el valle. Solo existía el gris opresivo, el suelo traicionero y el conocimiento certero de que eso venía detrás. No necesitaba ojos en la espalda para sentirlo. La presencia de la entidad era una presión física, un peso atmosférico que se intensificaba en su nuca y hombros. Era una sensación similar a la de estar sumergido en aguas profundas, una compresión que dificultaba la respiración. El frío que irradiaba la criatura traspasaba su gruesa chaqueta de lana, un frío que no tenía nada que ver con el invierno, sino con el vacío absoluto de donde provenía el ser. Lo peor eran los sonidos. La entidad no corría, no pisaba el suelo con peso físico. Su movimiento era un deslizamiento espectral. Sin embargo, Jacinto escuchaba cosas que lo llevaban al borde de la locura. Escuchaba el crujido de ramas gigantes rompiéndose, pero no donde deberían estar, sino justo al lado de su oído, como si el sonido se teletransportara. Escuchaba el viento aullando, aunque el aire estaba estancado, y de vez en cuando, escuchaba esa respiración húmeda y sibilante, demasiado cerca, demasiado íntima. La criatura estaba jugando con él. Podía sentir su diversión maliciosa en la estática del aire. No quería atraparlo de inmediato, quería saborear el terror, quería agotarlo física y mentalmente antes del golpe final. Era un depredador sádico que disfrutaba del proceso de desmantelar la psique de su presa. Jacinto sentía cómo su cordura se fracturaba con cada metro que descendía, su mente inundada de imágenes de la figura negra y sin rostro. En un momento de pánico ciego, Jacinto intentó tomar un atajo a través de un barranco estrecho, un camino que conocía bien. Fue un error. La niebla se espesó tanto allí que perdió toda orientación. Resbaló en una roca cubierta de limo y cayó pesadamente, rodando varios metros hasta detenerse en un lecho de hojas podridas. El impacto le sacó el aire de los pulmones y le dejó aturdido, con sabor a sangre y tierra en la boca. Quedó tendido boca arriba, mirando hacia el dosel de árboles invisibles, jadeando desesperadamente. El silencio volvió a caer, pesado y expectante, y entonces justo encima de él la niebla se abrió ligeramente. No vio el cielo, vio la silueta. Estaba allí, de pie al borde del barranco, mirándolo hacia abajo con esa cara que era un vacío negro. La criatura parecía inmensa desde ese ángulo, una torre de oscuridad que borraba el mundo. Jacinto cerró los ojos y esperó el final. Esperó las garras, los dientes, el dolor, pero no pasó nada físico. En cambio, sintió una invasión psíquica, una oleada de desesperanza, de tristeza negra y viscosa, inundó su mente. No eran sus propios sentimientos, era una proyección de la entidad, una marea de negatividad pura diseñada para ahogar su voluntad de vivir. Vio imágenes de su propia muerte, de su cuerpo descomponiéndose en el bosque, olvidado,
El instinto de supervivencia, esa chispa terca y primitiva, se rebeló contra la intrusión. Con un rugido ronco, Jacinto se obligó a moverse, a levantarse ignorando el dolor en sus costillas y rodillas. No miró hacia arriba de nuevo. Salió del barranco arrastrándose, clavando las uñas en la tierra húmeda, impulsado por el terror puro. Retomó el sendero principal, corriendo con una energía que no sabía que le quedaba. El bosque comenzó a clarear. Los pinos gigantes dieron paso a robles más pequeños. El olor a humo de leña, un olor humano y reconfortante, llegó a su nariz, atravesando el hedor metálico de la criatura. Estaba cerca del pueblo. La esperanza, frágil y dolorosa, volvió a encenderse. Quizás, si llegaba a las primeras casas, si llegaba a la luz, la criatura se detendría. Quizás el límite del bosque era también el límite de su territorio. Aceleró el paso, visualizando la seguridad de su puerta, sin saber que estaba guiando al horror directamente a su hogar. La llegada a San Pablo fue un anticlímax aterrador. Jacinto irrumpió del linde del bosque como un animal perseguido por el fuego, con los pulmones ardiendo y la ropa desgarrada. Se detuvo en el primer camino de tierra del pueblo, jadeando, apoyando las manos en las rodillas. El sol ya se había ocultado completamente, y las pocas farolas del pueblo arrojaban charcos de luz amarilla y débil sobre el polvo. Se atrevió a mirar atrás, hacia la masa oscura de la sierra, la niebla, que lo había acompañado como un sudario fiel durante todo el descenso. Parecía haberse detenido en la línea de árboles, formaba una pared blanca y sólida, una barrera visual que ocultaba lo que acechaba en su interior. Por un momento, Jacinto permitió que el alivio inundara su sistema. Creyó que había ganado la carrera, que la entidad estaba atada a la montaña y no podía pisar suelo consagrado por la presencia humana. Se equivocaba. Mientras caminaba los últimos metros hacia su pequeña casa de adobe y teja, situada en la periferia del pueblo, notó el cambio. El aire en el pueblo, usualmente impregnado del olor a tortillas y humo de ocote a esa hora, estaba viciado. El hedor metálico y dulzón de la garganta del diablo lo había seguido, y el silencio. No se escuchaban perros ladrando, ni grillos, ni el murmullo de las conversaciones vespertinas. San Pablo estaba sumido en una quietud sepulcral, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo el aliento ante la llegada de un huésped indeseado. Jacinto llegó a su puerta. Sus manos temblaban tan violentamente que la llave repiqueteó contra la cerradura de hierro varias veces antes de entrar. La urgencia por entrar, por poner una barrera física entre él y la noche, era abrumadora. Finalmente, la puerta cedió. Entró tropezando. La cerró de un portazo y echó los 2 cerrojos y la tranca de seguridad con movimientos frenéticos. Se apoyó de espaldas contra la madera sólida de la puerta, respirando entrecortadamente. Estaba en casa, su santuario, el lugar donde el olor a café rancio y tabaco viejo debería haberlo reconfortado. Pero la casa se sentía diferente. Se sentía frágil, una cáscara de nuez que no podría resistir la marea oscura que había traído consigo. El frío del exterior comenzó a filtrarse por debajo de la puerta, un frío que helaba el suelo de baldosas. Jacinto se apartó de la puerta caminando hacia el centro de la sala de estar en penumbra. Necesitaba luz, necesitaba fuego. Se dirigió a la chimenea para avivar las brasas moribundas. Mientras se agachaba, escuchó un sonido que detuvo su corazón. Provenía del otro lado de la puerta que acababa de asegurar. No era un golpe fuerte, era un roce. Algo largo, húmedo y pesado se deslizaba por la madera exterior de arriba abajo, lentamente. Era un sonido obsceno, una caricia posesiva sobre la entrada de su hogar. Jacinto se quedó congelado con el atizador en la mano, mirando la puerta con ojos desorbitados. La tranca de seguridad parecía ridículamente inadecuada ahora. El roce cesó. Hubo una pausa de silencio absoluto, una tensión insoportable que estiró los segundos hasta el punto de ruptura, y luego un golpecito suave, un solo toque, delicado, casi tímido, en el centro de la puerta. La discrepancia entre la monstruosidad que había visto en el bosque y esta cortesía siniestra le revolvió el estómago de terror puro. Jacinto retrocedió hasta la pared opuesta, incapaz de apartar la vista de la entrada. El golpecito se repitió,
Toki luego, una voz. No era el siseo ininteligible de la montaña. Era una voz humana, o un intento de serlo. Sonaba profunda, resonante, como si hablara desde el fondo de un pozo lleno de agua, con una cadencia extraña y entrecortada. «Abre», dijo la voz. No era una petición. Era una declaración de intenciones. El sonido no parecía provenir solo del exterior. Resonaba dentro de las paredes, dentro de su propio cráneo, vibrando en sus dientes. «Vete», gritó Jacinto, su voz quebrada por el pánico. «No eres bienvenido aquí. Vete al infierno del que saliste». Hubo un silencio prolongado. La presión en el aire pareció aumentar hasta que los oídos de Jacinto zumbaron. Y entonces, la temperatura en la sala cayó en picado. Su aliento se convirtió en vapor visible frente a él. La luz de las brasas en la chimenea pareció atenuarse, como si la oscuridad de la habitación estuviera devorando la luminosidad. Jacinto sintió una presencia detrás de él. No había escuchado pasos, no había escuchado una ventana romperse, pero sabía con la certeza de la presa acorralada que ya no estaba solo en la sala. Se giró lentamente, con el terror agarrotando sus músculos, hacia el rincón más oscuro de la habitación, donde estaba su viejo sillón de lectura. El sillón estaba ocupado. La figura era demasiado grande para el mueble. Sus extremidades largas y angulosas sobresalían de manera grotesca. La cabeza sin rostro, esa mancha de negrura infinita, estaba inclinada hacia él, observándolo desde la penumbra de su propio hogar. La puerta no había sido necesaria, el umbral había sido cruzado mucho antes. Allá arriba, en la garganta del diablo, la criatura ya estaba dentro. La realidad de la pequeña sala de estar se fracturó. La presencia de la entidad en el sillón de lectura era una violación tan profunda del orden natural que la mente de Jacinto luchaba por procesarla. El objeto cotidiano, desgastado por años de uso humano, ahora sostenía una abominación que parecía absorber la luz y el calor del entorno. El hedor a ozono y podredumbre llenó el espacio confinado, volviéndose sofocante. Jacinto retrocedió hasta chocar contra la mesa de la cocina, derribando una silla en el proceso. El estrépito fue ensordecedor en el silencio tenso, pero la criatura no se inmutó. Permaneció estática, una escultura de oscuridad y ángulos imposibles, con esa cabeza rota e inclinada, mirándolo, con su no rostro. La sensación de estar siendo escrutado, diseccionado psíquicamente, era físicamente dolorosa. Una presión detrás de los ojos de Jacinto. La criatura comenzó a moverse. No se levantó simplemente. Su cuerpo pareció desenrollarse. Las extremidades alargadas se reacomodaron con una fluidez nauseabunda, sin el crujido de huesos que uno esperaría. Se irguió hasta su altura completa, y su cabeza casi rozó las vigas del techo de la pequeña casa. Llenaba el espacio dominándolo, haciendo que Jacinto se sintiera diminuto e insignificante. Entonces la cosa habló de nuevo. Pero esta vez, la voz había cambiado. Ya no era solo el sonido resonante de pozo profundo. Ahora era una cacofonía de sonidos que intentaban fusionarse en palabras. Jacinto escuchó el ladrido distorsionado de un perro, el chirrido de una puerta oxidada, el viento aullando en un barranco, y por debajo de todo eso, una imitación burda, gutural, de la propia voz de Jacinto. «To», dijo la entidad. Las sílabas estaban separadas, pronunciadas con una entonación incorrecta, mecánica. Era como escuchar a un niño pequeño aprendiendo a hablar, pero con la potencia vocal de una tormenta contenida. La criatura estaba intentando aprender su nombre, probando su sonido en esa garganta inhumana. «¿Qué eres?», susurró Jacinto con la garganta seca por el terror. No esperaba una respuesta comprensible, pero necesitaba llenar el silencio. Necesitaba afirmar su propia humanidad frente a esa cosa. La entidad dio un paso hacia él. Su movimiento era espasmódico ahora, una parodia de la marcha humana. Levantó una de sus manos huesudas y de dedos largos. La extremidad temblaba, los dedos se contraían y se estiraban de forma antinatural, como si la criatura estuviera tratando de entender cómo funcionaba una mano. «Soy lo que baja»,
respondió la entidad. La voz era ahora más fluida, pero aún cargada de matices perturbadores. «Tú llamaste». Contra el hierro. Se refería al hacha. El hacha había sido la ofrenda involuntaria, el toque a la puerta de su dominio. La criatura siguió avanzando, acorralando a Jacinto contra la pared de la cocina. A corta distancia, el horror era aún mayor. La superficie negra y húmeda de su rostro no era estática. Parecía hervir lentamente, con pequeñas formas que emergían y se hundían de nuevo en la negrura, como almas atrapadas en alquitrán. Jacinto podía sentir el frío gélido que emanaba de ella, un frío que le quemaba la piel expuesta. «Quiero ser», continuó la criatura y su voz cambió de nuevo, volviéndose más suave, más insidiosa. «Quiero tu calor». No se refería a la temperatura corporal. Jacinto sintió una punzada de terror psíquico. La criatura anhelaba su vitalidad, su esencia humana, esa chispa de vida que a ella le faltaba. Era un parásito existencial. En un acto de desesperación pura, Jacinto agarró el cuchillo de monte que descansaba sobre la encimera de la cocina. Lo blandió frente a él con una mano temblorosa. Sabía que era inútil, que el acero no podía dañar a esa cosa, pero era el único gesto de desafío que le quedaba. «Aléjate», gritó, su voz ronca y quebrada. La entidad se detuvo. La cabeza inclinada se enderezó ligeramente, y la negrura del rostro pareció expandirse, como si estuviera sorprendida o divertida por el gesto. No mostró miedo al cuchillo, en cambio. Levantó su propia mano y con un dedo largo y afilado como una garra, tocó la punta de la hoja de acero. No hubo sonido de metal contra hueso. Hubo un chispazo azul, un olor intenso a ozono, y el cuchillo se calentó instantáneamente en la mano de Jacinto hasta el punto de quemarlo. Él soltó el arma con un grito de dolor, y el cuchillo cayó al suelo, la hoja brillando al rojo vivo por un segundo antes de enfriarse, dejando una marca chamuscada en la baldosa. La criatura bajó la mano. No necesitaba violencia física. Su poder era de otro orden. Había demostrado la inutilidad de la resistencia humana. «Tu hierro es débil», siseó la entidad, con la voz volviéndose más inhumana, más cercana al sonido del viento y las rocas chocando. Retrocedió un paso, fundiéndose de nuevo con las sombras del rincón, volviéndose una silueta vigilante. No había terminado con él. La noche apenas comenzaba, y la lección de su propia impotencia acababa de ser impartida. El amanecer trajo una luz gris y enferma a San Pablo, pero no trajo alivio a la casa de Jacinto. Él había pasado la noche acurrucado en un rincón de la cocina, vigilando la mancha de oscuridad en la sala, que permanecía inmóvil como una gárgola grotesca. No había dormido. El miedo era un estimulante más potente que cualquier café. Con la llegada del día, la entidad no desapareció, simplemente se volvió más densa, una sombra sólida que desafiaba la física. Jacinto sabía que no podía quedarse allí. El aire de la casa estaba viciado, cargado de la presencia tóxica del ser. Necesitaba salir, ver gente, confirmar que el mundo exterior seguía existiendo y que él todavía formaba parte de la humanidad. Con movimientos rígidos y doloridos, se levantó y se dirigió a la puerta. La criatura giró su cabeza sin rostro para seguirlo, pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. Su control sobre él ya no requería barreras físicas. Al salir a la calle, el aire frío de la mañana se sintió un poco menos opresivo, pero la atmósfera en el pueblo era extraña. San Pablo era un lugar de rutinas inmutables, pero esa mañana, el ritmo estaba roto. No había saludos joviales. Los pocos vecinos que estaban en la calle se detenían al verlo, sus miradas cargadas de una mezcla ancestral de sospecha y temor supersticioso. Jacinto intentó caminar con normalidad hacia la pequeña tienda de abarrotes, pero sentía que llevaba una marca invisible en la frente, un estigma que gritaba su transgresión. Sentía el peso de la entidad a sus espaldas, una conexión psíquica que persistía a pesar de la distancia física. Era como un hilo negro y frío que lo unía a la monstruosidad en su sala de estar. Al pasar frente a la casa de don Anselmo, su vecino más cercano, el perro de este, un mestizo usualmente dócil,
comenzó a ladrar frenéticamente. No era un ladrido de advertencia, sino de terror puro. El animal reculaba con el rabo entre las patas, enseñando los dientes, mirando no a Jacinto, sino al espacio vacío justo detrás de él y sobre su hombro izquierdo. Anselmo salió apresuradamente, miró a Jacinto con los ojos muy abiertos, pálido como la cera, y arrastró al perro al interior sin decir una palabra, cerrando la puerta con un golpe seco. El incidente confirmó los peores temores de Jacinto. No estaba loco, la cosa era real, y aunque invisible para los ojos humanos a la luz del día, los animales y el instinto primario de la gente podían sentirla. Él era el portador de la plaga. Había traído la oscuridad de la garganta del diablo al corazón del pueblo. Llegó a la tienda de Doña Rosa. El interior estaba en silencio. Los dos clientes que había dentro se callaron abruptamente al verlo entrar y se giraron para darle la espalda, fingiendo examinar unos costales de frijol con una intensidad ridícula. Doña Rosa, una mujer robusta que normalmente tenía una sonrisa para todos, estaba detrás del mostrador, con las manos apretadas sobre su delantal, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su mirada evitaba la de Jacinto, saltando nerviosamente de un punto a otro de la tienda. «Buenos días, Doña Rosa. Solo necesito un poco de café y...», comenzó Jacinto intentando que su voz sonara normal, pero salió ronca y débil. Doña Rosa lo interrumpió. «No hay», dijo, con voz estrangulada, sin mirarlo. «No tengo café ni nada para usted hoy, don Jacinto». Era una mentira descarada. Los estantes estaban llenos. Jacinto se quedó helado. La negativa no era comercial, era una excomunión social. «Pero Doña Rosa, intentó suplicar sintiendo una oleada de desesperación. La mujer finalmente levantó la vista y Jacinto vio el terror puro en sus ojos. «Por favor, váyase», susurró ella, con la voz temblorosa. «Huele usted a tierra de panteón. Huele usted a lo que no debe bajar. Váyase antes de que nos traiga la desgracia a todos». Las palabras lo golpearon como una sentencia. El pueblo sabía, de alguna manera atávica, habían reconocido la mancha en su alma. Había roto el pacto tácito de seguridad y ahora era un paria. San Pablo no lo ayudaría. Lo sacrificarían socialmente. Lo aislarían para intentar contener la infección. Jacinto salió de la tienda tambaleándose, sintiendo las miradas acusadoras clavadas en su espalda desde detrás de las cortinas cerradas de las casas. El camino de regreso a su hogar fue una marcha fúnebre bajo el sol indiferente. Estaba completa y absolutamente solo. La humanidad lo había rechazado. Al llegar a su puerta se detuvo. La casa, su refugio, se sentía ahora como la boca de una bestia esperándolo. Sabía que eso seguía adentro, esperándolo pacientemente. Podía sentir su pulsación fría a través de las paredes de adobe. No tenía a dónde más ir. Entrar significaba aceptar su destino. Aceptar que su única compañía ahora era la abominación de la sierra. Con un suspiro que era la rendición de su alma, empujó la puerta y entró de nuevo en la penumbra, cerrando el mundo de los vivos detrás de él. Pasaron 3 días, o quizás fueron 3 siglos. El tiempo dentro de la casa de Jacinto perdió su significado lineal y se disolvió en una bruma tóxica de terror y apatía. Las ventanas permanecían cerradas, las cortinas corridas, convirtiendo el interior en una cripta perpetua donde el día y la noche eran indistinguibles. La comida que había en la cocina se pudría lentamente, el olor a descomposición mezclándose con el hedor metálico y dulzón de la entidad. Jacinto ya no intentaba luchar. Pasaba las horas sentado en el suelo, frente a la chimenea apagada, con la mirada vacía, vigilando a la criatura que ocupaba el sillón como un rey en su trono de sombras. La entidad rara vez se movía físicamente, pero su actividad psíquica era incesante. Jacinto sentía cómo la criatura hurgaba en su mente, una intrusión fría y viscosa que revolvía sus recuerdos, sus miedos, sus esencias. La criatura ya no necesitaba imitar voces. Se comunicaba directamente con la mente de Jacinto, no con palabras, sino con conceptos puros y aterradores. Le transmitía la frialdad infinita de la piedra bajo la montaña, el hambre milenaria de algo que había esperado eones en la oscuridad, la soledad abismal de un ser único en su especie,
Estaba compartiendo su naturaleza con él, reescribiendo la psique humana de Jacinto con su propia tinta negra. Jacinto sentía cómo su identidad se erosionaba, cómo sus recuerdos humanos se volvían borrosos y distantes, como si pertenecieran a otra persona. Empezaba a olvidar los rostros de sus vecinos, el calor del sol, el sabor del pan. En su lugar, crecía una afinidad oscura con la entidad, una comprensión horrible de su propósito. Él no era una víctima al azar, era un recipiente elegido, una cáscara vacía lista para ser llenada. La tercera noche, la transformación llegó a su punto crítico. Jacinto, debilitado por la falta de comida y el asedio psíquico constante, apenas podía moverse, estaba tumbado en el suelo de la sala, temblando de un frío que nacía de sus propios huesos. La entidad en el sillón se puso de pie. El movimiento fue diferente esta vez. No hubo la torpeza de la imitación, fue un movimiento de poder absoluto, fluido y depredador. La criatura creció. Su forma esquelética pareció hincharse, la oscuridad que la componía se volvió más densa, más sólida. La cabeza inclinada se enderezó lentamente, con un sonido enfermizo de cartílago reacomodándose. Ahora, la figura se alzaba en el centro de la sala, una torre de negrura que tocaba el techo, irradiando un poder maligno que hacía vibrar los cimientos de la casa. El rostro, sin facciones, se inclinó hacia Jacinto. La superficie negra y húmeda comenzó a abrirse. No era una boca con dientes. Era un desgarro en la realidad, un vórtice que giraba lentamente, revelando una oscuridad interior que era más profunda que la noche. Una oscuridad que prometía el olvido absoluto. Jacinto no gritó. No quedaba miedo en él, solo una resignación helada y una extraña, horrible curiosidad. Sabía lo que venía. La criatura no quería matarlo físicamente, no en el sentido tradicional. Quería consumirlo, absorber su esencia vital, usar su cuerpo y su mente como un vehículo para anclarse más firmemente en este plano de existencia. La entidad se inclinó sobre él. El hedor a podredumbre y ozono se volvió insoportable. Jacinto sintió que el vórtice en el rostro de la criatura comenzaba a tirar de él, no de su cuerpo, sino de algo más profundo. Sentía cómo su conciencia era succionada, cómo sus últimos vestigios de humanidad eran arrancados de su ser como hilos de una tela vieja. «Ahora somos uno», resonó la voz de la entidad dentro de su cráneo. Una voz que ahora sonaba aterradoramente similar a la suya propia, pero amplificada por el poder de la montaña. Jacinto cerró los ojos por última vez como hombre. Cuando los volvió a abrir, segundos o eternidades después, la perspectiva había cambiado. Ya no sentía frío, ya no sentía miedo, sentía un hambre antigua y vasta. Se puso de pie. Sus movimientos eran fluidos, poderosos. Miró sus propias manos. Le parecieron extrañas, herramientas pequeñas y frágiles. La casa estaba en silencio. El cuerpo que había sido don Jacinto estaba de pie en el centro de la sala, pero don Jacinto ya no estaba allí. La entidad de la garganta del diablo había encontrado un nuevo hogar, una piel de carne y hueso para caminar entre los hombres. El huésped había tomado posesión completa. Se dirigió a la puerta, la abrió lentamente y miró hacia la noche de San Pablo. El pueblo dormía, ignorante de que el monstruo ya no estaba en la montaña, sino entre ellos, usando la cara de uno de los suyos. A la mañana siguiente, la casa de don Jacinto estaba vacía. La puerta estaba abierta, batiendo suavemente con el viento frío de la sierra. No había signos de lucha, ni sangre, ni desorden. Solo el olor persistente a ozono y tierra húmeda que tardaría semanas en disiparse por completo. Jacinto había desaparecido, pero el pueblo de San Pablo no organizó partidas de búsqueda. Nadie preguntó por él. El alivio colectivo era un secreto a voces. Una vergüenza compartida que se ocultaba tras puertas cerradas y miradas esquivas. Con el tiempo, la gente empezó a hablar en susurros sobre avistamientos extraños en los bosques cercanos, sobre una figura alta que caminaba con la forma de Jacinto, pero con andares que no eran humanos. Una figura que observaba desde la linde de los árboles, con una quietud antinatural. Los cazadores evitaban ciertas zonas, y los leñadores, cuando la niebla bajaba,
Abandonaban sus herramientas y corrían de vuelta al pueblo sin mirar atrás. Habiendo aprendido la lección que Jacinto pagó con su alma, la casa de adobe permaneció abandonada, un monumento silencioso a la transgresión, un lugar donde ni los vagabundos se atrevían a pasar la noche. Y así concluye esta crónica desde el abismo. Mis queridos oyentes, la historia de Don Jacinto no es una advertencia sobre perderse en el bosque, sino sobre los peligros de abrir puertas que no podemos cerrar. Hay lugares en este mundo que no nos pertenecen, y hay hambres antiguas que solo esperan un momento de debilidad, un hacha caída, para encontrar una entrada. La próxima vez que la niebla descienda y el silencio se vuelva demasiado pesado, recuerden que no están solos, y recuerden a Jacinto, el hombre que bajó de la montaña acompañado por su propia perdición. Hasta la próxima inmersión en la oscuridad.